decía que yo sí estoy de acuerdo que en la historia ha habido conflictos, pero también ha habido el otro, ha habido compatibilidades. Ya hablé, ¿no?, de algunas de ellas. Quiero insistir en el tema de, no sé si voy a decir, digamos, caricaturizar al otro para decir que está mal, ¿no es cierto? Yo, por ejemplo, soy una persona que no leo la Biblia así, ¿no? No leo la Biblia como un libro de ciencia. Y no tengo ningún problema en aceptar el Big Bang y aceptar el Génesis. Y adorar a Dios como mi creador y creer que hay una explicación científica para la creación. No tengo ningún problema. Sé que históricamente ha habido algún tipo de represión de la Iglesia contra algunos científicos. Y habría que ver los datos, ¿no? Eso de León XIII creo que es parte de la leyenda negra contra la Iglesia, ¿no? Habría que verificar la fuente en todo caso, buscar el documento. Galileo nunca estuvo encarcelado, no murió en una cárcel. Estuvo con prisión preventiva, como decía ahora, pero vivió un castigo. No digo que eso sea bueno, no. Lo que estoy diciendo es que a veces hay una leyenda negra sobre estas cosas y que uno la repite y que viene no de fuentes de esa época, viene de la época de la Ilustración, ¿no? La Ilustración releyó la historia de conflicto entre la ciencia y la religión, ¿no? Y puso cosas ahí que no son exactas, ¿no? Porque si de ciencia vamos a hablar, tendríamos que hablar también de datos verificables en la historia, ¿no? Cuando uno lee la Biblia, es otro error, ¿no es cierto?, desde el lado científico, como un libro de historia incluso. O sea, la Biblia no es ni un libro de ciencia, ni siquiera un libro de historia. Ni siquiera. Ya hay que saber que fue escrito por gente de su época, con el conocimiento que ellos tenían en su época, ¿no? Es decir, la cosmovisión de los hebreos que está detrás del relato del Génesis, ¿no?, elaborado unos 6 siglos antes de Cristo, corresponde a la cosmovisión de la época, que era científica para la época, ¿no?, entre comillas. No era fantástica. Ahora nos parece fantástica, claro, pero repito, de aquí a muchos años, hablamos de Copérnico, no hay cosa de Copérnico, entonces es fantástico, ¿no? Claro, porque también yo creo que la ciencia evoluciona. Y otro plano es el de la ética, ¿no?, un poco lo ha tocado el doctor, porque sería entrar en otro tema. Entonces yo creo que sí hay conflictos históricos, pero estoy convencido de que no debería haberlos, ¿no es cierto? No debería haberlos. Y que ese conflicto se origina cuando hay un fundamentalismo, un reduccionismo de una parte o de la otra. Creo que cada ámbito de la cultura tiene una propia autonomía que tendríamos que respetar aunque no la compartamos, ¿no es cierto? Ahora, la pregunta es si es suficiente la autonomía o es necesario el diálogo, por ejemplo, si son cosas distintas o es necesario un diálogo. Y yo creo que hay personas y tradiciones en las que este diálogo es posible, ¿no es cierto? Que yo sepa que la ciencia cada vez ayuda más, gracias a las detecciones médicas, a curarme de una enfermedad, no riñe con que yo crea que Dios me sana. ¿Por qué? ¿Por qué va a ser incompatible para mí? Juan Pablo II decía, ante la Academia de la Ciencia del Vaticano, algo interesante: la ciencia puede purificar a la religión del error y la superstición. Yo creo que a la religión, a la teología específicamente, que es mi especialidad, le ha hecho bien, obviamente, incorporar la ciencia en su comprensión, ¿no?, de la vida. Ustedes se sorprenderían todo lo que hay sobre psicoanálisis y religión. Un campo interesantísimo. ¿Y por qué uno puede pensar que porque uno toma la perspectiva psicoanalítica no hay lugar para Dios? ¿Por qué? Yo no veo el problema. O sea, la figura del Padre puede servir mucho para ver la imagen que uno tiene de Dios, por ejemplo, y justamente para evitar, ¿cierto?, problemas. Las neurociencias, como he dicho el doctor, tampoco. O sea, la neurociencia, hoy se habla del cerebro religioso, se habla de la evolución del cerebro, cómo apareció la religión,
qué lugares del cerebro se conectan con las experiencias místicas, en fin. Hay un nivel de explicativo, digamos, que no agota el hecho religioso, pienso yo, pero que ayuda a comprender fenómenos como estos, ¿no? Y la sociología ni hablar, ¿no? O sea, no solo para entender la religión hoy, sino para entender la escritura, la Biblia, ¿no es cierto? Entonces yo diría que sí es posible este diálogo. Fíjense, Galileo justamente en esta famosa carta a Cristina Lorena decía: en las discusiones de los problemas naturales no se debería comenzar por la autoridad de textos de la Escritura, sino por las experiencias sensibles, ¿cierto? Los efectos naturales que la experiencia sensible nos pone delante de los ojos no pueden ser condenados por citas de la Escritura. Si uno investiga a Galileo, se da cuenta que Galileo fue un hombre religioso hasta el día de su muerte. No hay un momento en que él haya aplicado su religión. Supo separar los errores de ese momento de la iglesia, pero él vivió casi 15 años bajo la protección del Papa, ¿no? De Urbano VIII, creo que. Y no fue su teoría precisamente la que lo llevó a la condenación por la Inquisición, sino fue una publicación, famoso Diálogo, ¿no? Pero bueno, para resumir, yo diría que, y repito, hay que distinguir los ámbitos, hay que saber que tanto la ciencia como la religión tienen autonomía y que en algunos casos, no obligados obviamente, esta relación, ¿no es cierto?, puede ser posible, y no solo posible, sino provechosa, ¿no? Tanto para la religión como para la ciencia. Me parece que hemos pasado ya la época, creo yo, ¿no? Esto es discutible obviamente, en que se vaticinaba el fin de las religiones. Eso eran unas profecías seculares, ¿no?, del siglo XIX. Si uno sigue a algunos filósofos contemporáneos, quizás Habermas, el mayor de ellos, pero Derrida, Rorty, uno puede ver cómo ellos mismos han pasado de una posición en la que decían sería mejor que no hubiera religiones en el mundo, porque es otra estrategia, ¿no? Echar la culpa de todos los males a la religión. Pero cuando uno ve, los males vienen de muchos lugares, no solo de la religión. Sería mejor que no haya religión, porque eso daña a la humanidad, ¿no? Pero a la vuelta de la esquina, entrado al siglo XXI, dicen, bueno, para bien o para mal, sigue habiendo religiones. Entonces, ¿qué hacemos? Construimos un mundo pluralista, tolerante, diverso, donde también haya el derecho a tener fe, siempre y cuando se respete, obviamente, la convivencia pacífica, o no. Entonces, yo creo que estamos en una época en que tanto la religión se ha abierto, ¿no?, a un mundo más plural, como la ciencia también, ¿no? Uno podría poner muchos ejemplos de fanatismo y de intolerancia, algunos ya los ha dicho el doctor, y yo estoy de acuerdo con casi todo lo que ha dicho, soy el primero que estoy de acuerdo. Pero creo que ninguno de esos errores desacredita la religión. O sea, yo soy sacerdote y admito todo lo que ha pasado a nivel de abuso, sé que hay problemas con el celibato, tengo mis posiciones al respecto, obviamente, que no voy a decir aquí, pues no hay más tiempo. Pero nada de esos hechos sociales o sociológicos me lleva a mí a decir. Por lo tanto, ergo, la fe es algo perjudicial para la humanidad, mejor que nos deshagamos de la religión, porque ese es el origen de todos los males, ¿cierto? Yo diría eso como conclusión. ¿Tenemos tiempo todavía? Sí. Ya. 2 minutos. Quería, hablando de ejemplos, porque eso ayuda mucho, ¿no? Ustedes habrán escuchado hablar de la teoría o la ley de Hubble, ¿no es cierto? Es decir, que hay un universo que está en expansión, ¿no? El corrimiento hacia los puntos rojos, ¿no es cierto? Y eso, ese universo en expansión indicaría que si está en expansión es porque un día hubo una, ¿no es cierto?, explosión y estuvo más unido. Y de ahí viene la famosa teoría del Big Bang. Y así ha pasado, uno va a internet, busca esto. Bueno, la sorpresa es que no fue Hubble el primero que descubrió esto, sino fue un sacerdote belga, matemático y astrofísico, Georges Lemaître, ¿no? Lemaître. Y cuando uno estudia, para que haya perfil a ambos lados, ¿no? ¿Por qué no pasó?
con el nombre de este sacerdote belga la teoría. Hay toda una historia de conspiración ahí detrás, ¿no es cierto? El mismo Einstein, cuando Lemaitre le dice lo que había descubierto, le dice: sus cálculos son exactos, pero su teoría es una aberración. Años después, el mismo Einstein tuvo que reconocer públicamente que el sacerdote belga tenía la razón, ¿no? Pero no ha sido reivindicado hasta hoy, ¿no? ¿Cómo se llama el sacerdote? Se escribe Georges Lemaitre. Y él dice en el New York Times algo que a mí me llamó la atención, ¿no? Dice, estamos hablando del año 60, ¿no? Yo me interesaba por la verdad desde el punto de vista de la salvación, dice él. Y desde el punto de vista de la certeza científica. ¿Se dan cuenta? Él tranquilamente distingue los ámbitos. Tiempo, Raúl. Un segundo para acabar el texto. Me parecía que los dos caminos conducen a la verdad. Y decidí seguir ambos. Nada en mi vida profesional, ni en lo que he encontrado en la ciencia y en la religión, me ha inducido jamás a cambiar de opinión.